Argentina. Ahí se encuentra Mariel Romero y con ella estaremos conversando acerca de las profecías de los tiempos, las profecías que se están cumpliendo, las profecías que estarían en estos momentos en proceso y que, bueno, pues nos va a dar más detalles en torno pues a este asunto que estoy seguro que tanto a ustedes como a un servidor nos interesa saber todo, eso del futuro, eso que viene, eso que aparentemente está ahí muy, muy al pendiente de nosotros y que siempre está acosándonos, por llamarlo de alguna manera. Bueno, estamos en vivo, son las 7 de la noche con 9 minutos, tiempo del centro de México, así que los invito para que ustedes corran la voz de que ya estamos al aire, de que ya estamos en vivo, de que estamos aquí transmitiendo desde la Ciudad de México hacia todo el mundo, y muchas gracias a todas las personas que están llegando, que están aquí, y que los invito para que desde este momento dejen su manita arriba. ¡Vamos, jóvenes! Esa manita arriba, vamos, vamos, vamos con esa manita arriba, jóvenes de las insólitas experiencias. Usted me puede encontrar a través de Twitter, Instagram y YouTube como @JohananDíaz. Así es como usted me puede encontrar, así es como usted puede entrar en comunicación con un servidor a través de Twitter, Instagram y YouTube, @JohananDíaz. Así que los invito para que estén ahí muy al pendiente y en conjunto, bueno, pues sigamos hablando y haciendo lo necesario. Bueno, pues saludo a Mariel Romero, que ya se encuentra por acá. Mariel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Johanan, buenas noches y bueno, muy buenas noches también a nuestros amigos, a la banda johanera, a todos los grupos de las redes que nos acompañan siempre, bueno, en estos espacios. Y te agradezco a vos, Johanan, que me hayas permitido nuevamente estar acompañándote con estos temas. Muchas gracias. Al contrario, Mariel, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues las profecías se están cumpliendo, Mariel. Así es, Y Johanan. hace pocas semanas estabas aquí compartiéndonos información muy importante sobre la Virgen de Fátima y pareciera entonces que esto se viene cumpliendo, Mariel. Así es, nosotros también quedamos sorprendidos porque realmente a partir de esas manifestaciones que vamos a volver a comentar para aquellas personas que no han podido tener la oportunidad de escucharnos, pero realmente la sorpresa fue mucha porque a partir de ese anuncio que realmente comienza a través de una manifestación mariana y también de nuestros ángeles y guías, comenzamos a recibir llamadas y mensajes de distintas personas donde nos compartían que habían tenido experiencias similares, presencias, manifestaciones, sobre todo manifestaciones de la Virgen María en sus distintas advocaciones, sensaciones de que algo se estaba por desenvolver en nuestra humanidad. Y de eso vamos a hablar, Johanna. Quiero recordarles que cuando nosotros comenzamos a compartir esto, también acercamos unas imágenes de unas llamas de vela que en ese momento, bueno, nosotros pudimos interpretar que había imágenes de rostros. Una era la imagen de María y la otra de Jesús. Pero esto en realidad fue una parte de las manifestaciones, porque en días anteriores nosotros tuvimos la presencia directa de estos seres, los pudimos ver y observar, y no solamente eso, produjeron en nosotros un gran amor espiritual que nos hizo comprender que algo grande se estaba avecinando. Y este es el nivel de las manifestaciones, no son sueños, no son percepciones sutiles, es algo muy fuerte. A partir de entonces, nosotros tratamos de conectarnos con otras personas y es así que surge la conexión con Rodolfo López, que bueno, aprovecho a enviarle también todo mi apoyo, mi saludo para él y agradecerle, porque él fue justamente el puente necesario para poder recibir de personas muy especiales, y me estoy refiriendo a monjes de clausura, monjes ermitaños que están en monasterios especiales allí en Grecia, y que a partir de este contacto no solamente confirman tanto estas manifestaciones que he tenido y que también ha tenido Rodolfo y que también ha tenido distintas personas, no solamente confirman que la Virgen
se está manifestando en el mundo, sino que uno de sus monjes había tenido una revelación en éxtasis. En programas anteriores nosotros contamos cómo había sido este proceso, pero lo más importante, Johanan y nuestros amigos, es que estos monjes se pudieron enterar de que nosotros habíamos estado realizando esta nota con Johanan. De hecho, ellos miraron el video y enviaron un gran agradecimiento, no solamente por haber compartido el mensaje, sino porque habíamos respetado todo lo que ellos habían solicitado sobre el tema, porque es un tema, recordemos que es muy difícil de compartirlo, porque es muy complejo, abarca todas las dimensiones y los extractos, ya no solamente del nivel espiritual del ser humano, sino como nosotros lo habíamos venido anunciando, Johanan, hace un tiempo atrás, lo que se llama el tiempo del gran juicio a las naciones, que es en realidad un tiempo ya definido históricamente y que existe registrado en los éteres cósmicos, ¿no? Porque aquí en la humanidad tenemos una historia que se repite. Nosotros a veces no tenemos conciencia de eso, pero justamente las profecías se dan a conocer porque en realidad ya sucedieron. Y esta noción del tiempo todavía nosotros no la comprendemos, pero de hecho es una realidad, es algo que nosotros tenemos que ir conociendo un poco, que estamos viviendo unas experiencias que en realidad son consecuencias de lo que ya hemos gestado en otros tiempos. Es así que nosotros nos encontramos aquí con este mensaje tan especial y a partir de ese momento empezaron en todo el mundo a darse no solamente manifestaciones marianas, sino también milagros. Y eso es lo que la gente en realidad empezó a movilizarse por este tema, empezó a prestar mucha atención, porque no solamente se había comentado y se había compartido que esto estaba sucediendo, sino que a la par del desarrollo de la historia humana llamada como el fin de los tiempos, que no es otra cosa que un cambio de era en nuestra civilización, un gran cambio radical sociopolítico que se está desarrollando a través de eventos muy puntuales. Y de eso queremos ir compartiendo con ustedes poco a poco. Perfecto, perfecto. Pues todo esto es súper interesante, sobre todo cuando ya está la información y se viene cumpliendo. Así Creo es. que eso es lo que debemos enfocarnos, debemos hacer lo necesario para comprender al 100% pues lo que implica realmente esos mensajes que están mandando, esas profecías que están mandando. Porque me imagino, Mariel, antes de entrar ya con lo fuerte de toda esta información, que si desde esas otras realidades están mandando esta información es para que de alguna manera nosotros reaccionemos y si pudiéramos cambiarlo, pues yo creo que sería lo mejor de esto, ¿no? Sí, sobre todo porque son épocas de gran peligro, de mucha incertidumbre para la humanidad. De hecho, en este momento se está desenvolviendo una guerra que muchos hablan que tiene connotaciones mundiales porque afecta a toda la humanidad, una guerra que en principio es una guerra económica como todas las guerras, eso nosotros lo tenemos que comprender y así nuestros guías nos hacen ver esto, de que todas las guerras que nos surgen en la historia de la humanidad tienen connotaciones económicas y a partir de ese momento poder comprender que esto no comienza ahora, que esto viene de una larga data, de un desarrollo evolutivo, que también es un proceso que ya ha sido pensado dentro de las grandes potencias, ¿no? Y que particularmente comienza a surgir, a abrirse ese espacio de oportunidad para esa inserción de cambio en nuestra civilización a partir del año 2019-2020. Ahí, bueno, fue realmente un desarrollo en dominó, nosotros todavía no tenemos conciencia qué es lo que verdaderamente sucedió, pero terminamos ese ciclo tan doloroso para nuestra humanidad, en realidad con un proceso visible de una gran crisis económica. Esto
está marcado en las profecías, pero sobre todo como un punto álgido. Me llama la atención, y seguramente a vos también, que previamente al inicio del año 2020, varias personas en el mundo comenzaron a hablar que también algo se venía, que algo iba a suceder, que realmente esto que iba a suceder iba a conmover a la humanidad, pero que luego iba a suceder un evento de mayor escalada mundial y de un dolor mucho más profundo. Entonces, aquellos que nosotros estamos siguiendo y nosotros mismos que estamos estudiando las profecías, empezamos a hacer hincapié en qué era lo que iba a suceder. Y hablamos en su momento, no sé si recordás, Johanan, de que ese tiempo se iba a nombrar como el tiempo de la gran tribulación, una gran tribulación que iba a abarcar a una gran parte de la humanidad, y que esto no iba a quedar solamente en ese evento negativo, sino que algo iba a suceder. Parte de los planes divinos también estaban enfocados en el proceso humano, que en realidad es propio de la humanidad. O sea, nadie puede participar en él. Nosotros mismos lo hemos gestado. Las profecías, las grandes profecías sobre el fin de los tiempos, en realidad tiene como objetivo tratar, como decías bien, Johanan, un cambio, tratar de que ese cambio no sea superficial, que sea un cambio radical, y parece ser que la conciencia suprema ha ido desarrollando también este proceso, acompañando a sus hijos, para que de alguna manera, a través de los eventos, tengan esa luz, tengan esa esperanza de que en realidad todo lo que se va a vivir tiene, en definitiva, un desarrollo luminoso. En definitiva, en este gran túnel de transformación de la conciencia humana y planetaria, existe una luz. Y de eso queremos hablar. No nos queremos detener exclusivamente en lo negativo, Johanan. Por eso estamos hoy aquí compartiendo con ustedes. Claro, desde luego. Muy bien. Ahora, venos platicando de favor, Mariel, ¿en qué consiste todo este trabajo tremendo que tú vienes realizando junto con otras personas para que se conozca? Porque, bueno, en muchas de las ocasiones se piensa que, bueno, sí, ya llegó la información, ya llegó la profecía, ya llegó esto, pero sí, eso es una parte, pero Es una lo otro es divulgarlo, que la gente lo entienda, que lo analice y sobre todo que se entere, ¿no? Exactamente, llevo exactamente 26, 27 años trabajando en este proceso de la transformación de la conciencia. En mi primera etapa, en este contacto con estos seres de las jerarquías angélicas, pero en realidad grandes maestros que pueden observar el curso de la historia de la humanidad, me fueron guiando y mostrando, incluso también guías estelares, estos seres apunianos, pleyadianos, de Alfa Centauri, que en estos contactos me mostraban visiones de los sucesos venideros. Esto, en realidad, lo que me motivó fue, obviamente, a buscar, y sobre todo en estos contactos habituales que se iban dando en el tiempo, tratando de resolver o tratando de incluso preguntarles directamente a ellos de qué se trataba el cambio, qué era lo que nosotros íbamos a vivir, y de alguna forma que si esto se iba a vivir, las personas, cada uno de nosotros, toda la humanidad, tenía que saberlo, tenía que tener al menos una oportunidad de conciencia para que este cambio no fuera en vano, que pudiéramos restablecernos en nuestro orden original. Y es así que comencé, ni bien comenzaba este año 2011, a tener contacto con las jerarquías en grandes centros energéticos del planeta, que habían sido en muchos de los casos centros de pueblos originarios, y en otros grandes portales, entradas a otras dimensiones. Es así que realicé en total 8 viajes que fueron completándose a través del tiempo. Y ya en ese momento, en el año 2011, tenía esa conciencia de que María era
quien dirigía este camino de evolución para la humanidad en este tiempo. María, como en la religión católica se conoce como co-redentora, es también esta figura esencial de la creación, es la parte femenina creadora. Y como tal, entonces tiene un gran cuidado, un gran amor en proteger a sus hijos. Entonces, esto no es parte de una religión, eso lo comprendí perfectamente cuando estos seres se presentaban y allí comencé este gran viaje por varios países del mundo. Pero María se manifiesta, diríamos, contundentemente a través de una advocación, que es Fátima, y que es justamente el punto central de estos mensajes proféticos que se están dando a la humanidad. Cuando nosotros estudiamos esto junto con mi maestro Pedro Romagnú, él me hace participar de la obra a su vez de su maestro, que era Benjamín Solari Parravicini. Ambos, tanto Pedro como Solari Parravicini, comienzan a ser en realidad maestros de muchas personas que los siguen, que les llama la atención, que se conectan no solamente con su parte, con su obra de mensajes, sino como es el caso mío directamente con la parte espiritual de estos maestros, y que son los que básicamente me guían a través de este proceso de comprensión. María siempre está para todos nosotros, pero puntualmente para tu pregunta, Johanan, son estos los seres que me ayudan a comprender el proceso de transformación, y allí, en el año 2019, recordemos que era un año límite también en esta apertura de conciencia, donde varias profecías también indicaban que era el año del contacto. Y en ese 2019, allí en Portugal, en la ciudad de Braga, se produce una manifestación. Y hoy, bueno, si tenemos tiempo, vamos a hablar justamente del significado de esa manifestación. Creo que te he acercado algunas imágenes. Johanna, no sé si las estás pudiendo Sí, compartir con ok. nuestros amigos, pero Ahí, ahí sí, perfecto. eh, Aquí las voy colocando, tú venos explicando, me dices cuáles necesitas y las voy colocando aquí para que la... sí, yo las ordené con los números, están ordenadas, así que vamos a ir viendo, pero nos vamos a detener principalmente en la imagen de María, en esta advocación de Fátima, en ese monasterio de Braga, Portugal, donde un día después del aniversario de las manifestaciones, recordemos que Fátima realiza sus manifestaciones en días 13, pero particularmente el 13 de mayo es un día muy especial. Sin embargo, concurro a este lugar un día después, el 14 de mayo del 2019, para realizar lo que es habitual en estos viajes de conexión con las jerarquías, ¿no? Estos viajes de conexión los he ido divulgando, a veces me han ido acompañando algunas personas, otras veces me acompañaban a la distancia cientos de personas que se unían en meditación, y el contacto era María. El contacto era María porque ya teníamos la conciencia que es ella la que conduce este camino de redención, la que lleva a la manifestación y nacimiento de la conciencia del Hijo del Hombre en la humanidad. Es la que revela también y va a revelar lo que Parravicini nombra como el nuevo hombre, y es la que nos va a llevar de la mano hacia nuestro Padre también en esta gran transformación planetaria. De hecho, María, simbólicamente, ella también es Gaia. Gaia es nuestro planeta Tierra, Gaia tiene un espíritu, María es el espíritu de nuestro planeta, quien nos cuida, quien nos protege, quien nos da absolutamente todo. Y si ustedes observan bien, aquí la figura de la izquierda es la figura original de cómo se presenta esta imagen en todas las iglesias, es la figura habitual de su pose, ¿no? Cuando estoy allí, lo que hago es ponerme en meditación y realizar la consagración en ese lugar y en ese momento. Pero empiezo a notar que
hay unos ventanales, unos vitrales muy hermosos y comienza a entrar la luz del mediodía. En ese momento no solamente siento la luz, sino que empiezo a percibir un estado espiritual muy especial, muy elevado, de muchísimo amor, que ya empiezo a tener habitual cuando María se presenta. Y es ahí donde empiezo a comprender que un portal se estaba manifestando en ese lugar. Tomo mi cámara y observo que el rosario que tenía colgado la imagen comienza a moverse. Es ahí donde empiezo a tomar mis primeras filmaciones, me acerco a la imagen, en ese momento no percibo nada, simplemente agradezco y vuelvo a hacer la solicitud de protección para la humanidad. Como en todos los centros, siempre el pedido es el mismo: la protección para todos los hijos de la tierra en los momentos de gran transformación, y sobre todo en uno de ellos que más adelante vamos a hablar. Tomo varias fotos, Johanan. En ese momento no soy consciente de esto, aunque puedo ver claramente las dos posturas siguientes, que son tomadas en el mismo momento, segundos después. Hay una que es la de la derecha, que aparece un poquito más oscura y con otra nitidez, es porque es tomada con un video. O sea, la cámara de mi celular tiene una cámara con determinado tipo de resolución y el video con otra resolución, por eso es la diferencia de color. Pero en realidad está tomada en el mismo lugar, en el mismo momento y con el mismo celular. Eso es válida la aclaración. Y cuando vuelvo al lugar donde estábamos parando en Portugal, miro las imágenes y es ahí donde tengo esta gran sorpresa de decir, bueno, esto realmente es totalmente inaudito. Nunca pensé que iba a poder captar uno de estos momentos y mucho menos de ver la imagen de Fátima en distintas posturas. Recordemos que siempre las imágenes lo que hacen es, bueno, tener un recuerdo de los sucesos de apariciones en distintos lugares. Por eso la Virgen tiene distintas advocaciones según los lugares de sus apariciones y milagros, y que esta advocación en especial es una advocación que se manifiesta principalmente para dar un mensaje a toda la humanidad, un mensaje profético, un mensaje también de gran cambio, un mensaje también para que la humanidad pueda corregirse. Y es un mensaje que con el tiempo comienza a replicarse en las series de manifestaciones marianas y también de contactos con otros hermanos. Ellos siguen, digamos, la misma línea. De hecho, hay una investigación, y esto lo conocemos muy bien, que dice que en realidad esa manifestación primera de María está acompañada de luces y de naves, incluso que la forma en que estos pastorcitos ven a esa manifestación, no la ven así como la vemos aquí, sino que la ven con otras características, más manifestándose como un ser estelar. Sin embargo, la gran fe de las personas al concurrir al lugar abren este portal con nuestra madre y ella continúa dando esa impronta y esa conexión en esta forma, en la forma de nuestra madre, en la forma de Gaia, que es en realidad exactamente lo mismo. El mensaje no cambia, el mensaje al contrario se intensifica, el mensaje trae también muchas conversiones en la fe, y el mensaje que en esta foto, por ejemplo, nos da ella tiene mucho que ver con nuestro planeta Tierra y que con el corrimiento del eje, que son dos. Recordemos que la imagen de la izquierda es la imagen original, la imagen de la derecha, ella levanta su rostro para mirar al horizonte, como observando a alguien que viene o que llega o que está en su misma línea de visión. Pero si nosotros lo comparamos con el planeta Tierra, hacemos un paralelismo, sabemos que desde el año 2014 al 2019, el eje planetario estuvo en una forma vertical y que permanece incluso
todavía hoy en día. El eje de la Tierra se estabiliza según los contactos que se han dado después, anunciándonos que hay una intervención. Ahí empieza la primera intervención y es llamada el primer momento del cambio. Esta es la fecha justamente del principio del cambio que después vamos a encontrar también en las profecías de Parravicini. Pero María luego tiene un cambio, un segundo cambio de postura, que es la imagen de la derecha. Y esa imagen representa la probable alineación que va a tener nuestro planeta en el momento donde se produzca esto que los mayas hablaban como el vuelco del tiempo. El vuelco del tiempo es también el vuelco de nuestro eje planetario, porque evidentemente según la rotación de nuestro planeta es el tiempo en cual medimos la rotación y medimos el día, etc. Entonces es ahí donde ella simplemente con un gesto muestra algo que podría ser el movimiento del eje planetario. Al ser ella, María, el símbolo de Gaia, nos estaría dando un mensaje contundente que el tiempo nos va a ir mostrando. Pero ella avisa y anuncia algo más en estas manifestaciones, Johanan, y nos conduce a un camino que en definitiva va a terminar, y esta es la segunda imagen, que en este caso es una imagen de una psicografía de Parravicini, si querés podés ponerla. Bien, perfecto, sí, aquí la vamos viendo. Nos conduce hacia dónde. Aquí Parravicini habla del mensaje blanco, el mensaje de luz en la hora gris, ¿no? Una hora de confusión, una hora que no sabemos muy bien de qué se trata, un tiempo que en este momento podemos decir en el cumplimiento de las profecías, ya estamos en esta hora. Parravicini anunciaba que esto sucedería en el año 2000. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a ese tiempo, esto no sucedió. Cuando hablamos con los guías, ellos nos dicen dos cosas, que no quiero olvidarme absolutamente de nada. Una es que nosotros tenemos un corrimiento en nuestro tiempo real, no estamos sincronizados con el verdadero tiempo, que esto es real y que por eso a veces algunas profecías no se cumplen cuando se esperan. Y el segundo dato que nos dan es que estas jerarquías de luz lo que hacen es dialogar con la conciencia suprema y con los consejos de ancianos, que son los que rigen a los planetas en evolución como el nuestro, y a través de las buenas acciones que podemos desarrollar como conciencia humana, van retrasándose los tiempos del cambio, porque ellos saben conscientemente que estos cambios son fuertes y que de hecho la humanidad los padece, aunque en definitiva el fin luego sea dentro del equilibrio de la vida y de la conciencia, el proceso en sí no es agradable. Y no es agradable en realidad por varios motivos. El grado, el nivel en que se sufre aquí en la Tierra es según el grado y el nivel en que nosotros nos hemos desviado del orden natural. No es otra cosa que eso, es el equilibrio y la ley de la vida que ordena todo dentro de ese gran orden cósmico. Es así que en esta profecía nos muestra lo que podríamos decir que María nos conduce hacia la hora de la cruz orlada, pero también hacia un nuevo tiempo de luz que en otra profecía, no sé si está ahí, el de los 1000 años, ¿no? Que es el tiempo de paz. El gran tiempo de paz donde varias cosas van a suceder y entre ellas es justamente la aparición del hombre nuevo. Perfecto, aquí vamos a ver esta. Vamos, pongan atención, jóvenes ilustres. Ahí vamos a ver Milenio de Paz. Ahí está, sí. Perfecto. Quiero que la vean porque eso tiene que ver mucho con lo que se va a vivir en el planeta y en la humanidad. A ver, aquí la tenemos, ahí está.
el agua, y habla del agua nueva en la era de la nueva paz, era del milenio de paz, ¿no? Que incluso, fíjense que aparecen unos símbolos aquí como si fueran 5, ¿no? Hay una especie de serpiente que puede ser un nuevo conocimiento. Recordemos que la serpiente no está siempre conectada con lo negativo, sino con el conocimiento, que eso es el real simbolismo en las culturas de todos los tiempos, ¿sí? Y hay una especie de mano que sostiene, esta especie de número 5, y en la otra tiene una cruz. El milenio de paz va a estar simbolizada no solamente por el cese de las guerras, tanto externas como internas, sino por la llegada de una nueva conciencia de amor en el ser humano, y con el despliegue de una nueva fe que va a estar encauzada por esa nueva cruz. Ese es el resultado de todo este proceso. Llegar a la nueva civilización de paz y amor ya en este caso con la presencia de la conciencia crística guiando a toda la humanidad. Muchas cosas van a pasar en el medio, Johanna, y vamos a ir viendo de qué se trata. Y aquí me voy a detener en la tercer psicografía de Parravicini, que creo que hay 2 o 3 juntas, ¿verdad?, donde habla de lo siguiente. Ahí la tenemos. Bueno, aquí empiezan los tiempos de la tribulación, donde habla Parravicini de que la humanidad va a empezar a ponerse a prueba, pero también las pruebas, fíjense en una cosa, las pruebas que va a venir, que realmente ya hemos vivido una parte de esas pruebas y se aproxima otra, van a estar acompañadas por señales del cielo. O sea, la humanidad no va a estar sola nunca, va a estar siendo observada en estos 3 tiempos que habla Parravicini, la hora 10, la hora 11 y la hora 12, que marca el proceso que nos va a llevar hacia la nueva era de la civilización, porque la nueva era cósmica ya comenzó. La nueva era cósmica, ellos, nuestros guías, lo anunciaron y fue en el 2020. Bueno, aquí tenemos a un ser con una especie de capa y unas agujas de reloj que están marcando al revés, del lado derecho, ¿no? Como si estuviera invertido este reloj, la hora 10, 11 y 12. Pero aparece un ser muy especial, que parece un ser extraterrestre, ¿verdad? Con 1 y 2, la hora lunar. Los seres de otras dimensiones nos han hablado a principios del 2018 que ya estábamos en la segunda hora lunar. Y las horas lunares no son 12 como el proceso que va a llevar la humanidad, son 5. Pero ellos fueron claros en ese momento, que la humanidad estaba viviendo la segunda hora lunar. Y aquí está relacionada con este ser que parece extraterrestre. Hay algunas figuras aquí que se superponen, que no sabemos muy bien de qué se trata, pero sí podemos tener una idea de que esto puede llegar a verse en el cielo y que puede estar conectado con el cielo, porque aquí la figura no tiene pies, está en el aire, como todo el dibujo, la psicografía de Parravicini. También se ve una especie de casa, pareciera como un iglú, pero hay 2 cosas que llaman la atención: los rollos. El despliegue de los rollos, que también pueden estar conectados o no, no sabemos, con el Apocalipsis, con el tiempo de la revelación. La hora 10 en ese caso estaría conectada con este tiempo, por lo tanto, podremos presumir que en esa época, 2015-2016, comenzó la revelación para el mundo de todas las cosas ocultas, herméticamente selladas, ¿no? Los grandes sellos comenzaron a darse señalando un tiempo profético donde todos íbamos a formar parte de él, consciente o inconscientemente.
Bueno, y esta figura puedo verla en el cielo. En algún momento lo expliqué, no sé si te acordás, Johanna, en ese momento había muchas personas que no entendían bien, pero hoy sí estamos preparados para comprender que el cielo y las nubes a veces nos muestran la próxima dimensión, la cuarta dimensión sutil del ser humano. Y es ahí donde aparece esta imagen, que en principio digo, bueno, puede ser que sea parecida, pero al completar esta imagen con la figura de Paravicini me doy cuenta que, bueno, es casi exacta. Las imágenes, las sombras y las luces coinciden con el dibujo original. Más allá de eso, nosotros sí podemos saber en este momento que esta hora 10 ya pasó y que estamos próximos a cumplir la hora 11. ¿De qué habla la hora 11? Ahí tenemos otra psicografía. Ok, ahí viene la siguiente, así que pongan atención, jóvenes. A ver, ahí está. Hoy, a ver, ahí está. La hora 11 es en el cambio, en el primer cambio, en el canto de todos los cantos. Y ahí no puedo ver más. Así que vas a tener que ver vos, Johanan, porque justo el Sí. sistema me tapa las letras. Ok, a ver, lo voy a decir Sí, es el cambio igual, es el primer cambio, es, canto de los 7 cantos. Ahí sí. ok, Eh, y luego es el elegido de los 7 elegidos, es el destino de los 7 destinos. los 7 niveles. Nosotros estamos vibrando en nuestro cuadrante universal en 7 dimensiones, 7 colores, 7 frecuencias, ¿no? El 7 marca, bueno, el proceso a través del cual el ser humano puede perfeccionarse. Las 7 virtudes, también los 7 pecados capitales. El 7 define una estructura de desarrollo de la conciencia. A partir de la séptima dimensión entramos ya a la dimensión espiritual. Entonces, esto es lo que se abre en la hora 11. Pero la apertura no es armónica, la apertura está siendo guiada por estos astros que están en el cielo, de los cuales llama mucho la atención esta especie de mano que se forma en el cielo, que en este caso está formando parte de esta figura, y que en las observaciones hemos podido comprobar de que se tratan de este astro del cual habla Parravicini, que muchas veces lo nombra como los 3 dedos visionarios, que es lo que se va a acercar a nuestro planeta. Ese planeta que se acerca es el responsable del corrimiento del eje terrestre físico, es lo que va a traer un nuevo clima, que ya está cambiando, sí, es verdad, porque nuestro eje está enderezado, pero va a traer nuevas consecuencias y tiene que ver también con la rotación. Hay un proceso muy intrincado, muy complejo, como un mecanismo de reloj. No es casual que Parravicini haya elegido la figura del reloj para representar estos 3 tiempos, que son procesos en sí. Un proceso que ya se cumplió, que es la hora 10, el inicio del cambio, un proceso que es la hora 11, donde los conflictos humanos van a recrudecer, y este justamente es el mensaje de estos monjes que le dan a Rodolfo López. Ellos dicen que a partir de este momento, donde se da a conocer el mensaje de Fátima, el mensaje de María, el mundo va a empezar a convulsionarse y todos los procesos negativos de grandes cambios, de grandes transformaciones de la vida. Entonces van a comenzar a acentuarse. No es que todo va a suceder en un solo momento, sino que cada ciclo, cada temporada, cada año, todo va a recrudecer. El universo está gestando este cambio para este tiempo, pero la humanidad lo está acelerando.
lo está acelerando con sus conflictos internos, lo está acelerando con su falta de paz, lo está acelerando porque hay en realidad, Johanna, y de esto nunca hablamos hasta este momento, una voluntad superior que está ordenando este proceso. Y hay pequeñas voluntades humanas que están tratando de utilizar los mensajes en su beneficio, traer confusión para toda la humanidad y hacernos perder el camino, que eso es lo que no tenemos que hacer. Tenemos que tratar de volver a la fuente. De eso se trata. Luego de la hora 11 llega entonces la hora 12, que hay otra psicografía de Parravicini en esto. Ahí la estamos mirando ya. Bueno, se ha hablado mucho de estos tiempos, no se ha comprendido, sabemos que a partir de estos días ha comenzado un movimiento que va a ser en definitiva en dominó. No sabemos cuánto va a, en cuánto tiempo se va a completar cada hora de Parravicini, que es un proceso en sí mismo. Pero sí sabemos que la hora 12 es este fin y comienzo de esta nueva era. Un cambio total en la humanidad llega a la hora 12. Es el momento del espíritu, es el momento de, como dice acá la profecía, es en el cambio del cambio del cambio. En el premio de los 7 premios, en el final de finales, en el principio del principio, en principio. Fíjense que están nombrando 3 veces cada palabra, los 3 tiempos. Son que llegará el canto en luz, porque llegarán los justos, porque llegará el sol, porque llegará el amor, porque llegará Jesús. La conciencia del Hijo del Hombre, la segunda venida tan esperada por los seres humanos, finalmente se dará. Las religiones, sobre todo la religión cristiana, ha dejado de creer. Algunos creen, otros no. Finalmente, muchos dejaron de creer de que esta segunda venida se iba a dar, y entre medio va a haber muchos que van a tratar de confundir a la gente. Van a tratar de decir que ya está aquí, que ya llegó, que ya despertó, para manipular este evento que es en realidad un evento cósmico que nadie va a poder detener, nadie va a poder decir esto no es, porque lo va a sentir dentro de él, porque ya vamos a estar preparados, Johanna. María dice que va a haber 3 procesos, 3 eventos proféticos, pero ya en orden cósmico, que van a conmocionar a la humanidad. De estos 3 eventos, el aviso va a ser muy fuerte, porque nos va a poner en contacto con el futuro, con lo que se va a vivir, con las experiencias próximas. Eso tiene un fin. El fin, la misma María y sus ángeles lo dicen. El objetivo es que la humanidad corrija y vuelva a la conexión con Dios. Vuelva. Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, y esto es real. Dios no forma parte de ninguna religión. Dios es parte de la naturaleza de la cual participamos como criaturas creadas por Él. Y bueno, y eso es lo que nosotros hablábamos hace un tiempo atrás, de que íbamos a vivir de alguna forma nuestra propia pasión, nuestro propio proceso de redención. Esto es lo que estamos viviendo. Entonces, cuando lo planteamos de esta manera, cuando lo vemos así, vemos que es realmente importante estar en estos tiempos, observar qué es lo que pasa alrededor, pero observarlo desde el corazón y poner en funcionamiento todo lo que nosotros conocemos, que puede facilitarnos el contacto con nuestro ser y desde allí con la fuente. Es la única protección que tenemos, Johanan. Y María ha dado una única o una última o anteúltima oportunidad a la humanidad, que es el regreso a esa conexión con la fuente a través del corazón. Bueno, vamos a ver algunas imágenes donde Parravicini nos va de alguna manera contando los sucesos. Fíjense que nosotros decíamos que finalmente esta hora 12
va a desembocar en una nueva era, en una nueva civilización, que en principio va a describir, y él mismo describe en estas psicografías, qué energía, qué conciencia y qué cosas se van a manifestar. Y él mismo dice, la nueva fe, va a surgir una nueva fe, vamos a hablar de eso, Johanan. Ha nacido una nueva cruz y ella es la de Bizancio, mas no lo será siendo porque ella tendrá el círculo, Dios y el corazón, amor. Por fin llega la unificación de ideas, de procederes, de razas, unificación de la Babel mundana, o sea, quiere decir que es en este mundo, en este plano, y eso se va a dar bajo la cruz orlada. Dios es universo, explica Paravicini. Como el universo es círculo, Dios es universal. Esta cruz colocada dentro del círculo, que puede ser liso o orlado con llamas, símbolo del sol. Igualmente Dios será Dios Cristo. Si lleva el corazón en la unión de los brazos, es decir, en la cruz de los leños, en el cruce de los leños, será entonces amor, fe y luz. Quiere decir que después de todos los conflictos, después de todas las grandes guerras, después de toda la manipulación, después de todos los esfuerzos por controlar a la humanidad, por generar un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión, que no va a ser religión porque se van a tratar de destruir a todas las religiones. O sea, en distintas psicografías, Parravicini habla del comunismo, por lo tanto del ateísmo, que en realidad ya está entre nosotros, ¿no? La gente está descreída de todo, incluso hasta de las religiones. Ha dejado la fe de lado y se ha precipitado hacia un no retorno. En este momento estamos yendo hacia un no retorno, cayendo cada vez más. Y esto tiene implicancias no solamente cotidianas, económicas, en nuestro bienestar, sino trascendentales. Esto no termina aquí. La precipitación de la cual hablan estos seres, nuestros guías, y justamente esta madre que trata de evitar que nos precipitemos hacia la animalidad, ¿no? Y ese es el gran temor que ellos tienen. No podemos caer más de lo que ya estamos. Necesitamos darnos cuenta. En esa gran desolación que va a vivir el mundo después de haber pasado por grandes guerras, por mucha gente que va a dejar nuestro plano, ya sea por estos mismos conflictos o por el proceso mismo del cambio de frecuencias, ¿no? Las almas van a elegir hacer su transformación desde otros planos. Entonces van a dejar la encarnación también en esta dimensión. Y eso, el gran desapego, que no lo tenemos porque estamos muy apegados a las formas, va a producir mucho dolor. Después de todo eso, el mundo se va a unificar. Vamos a entender por fin que somos todos hermanos, que somos todos iguales. Va a haber un crisol de razas, donde las profecías indican que Argentina es uno, Cono Sur, América del Sur, Latinoamérica es uno de los lugares que van a estar más protegidos y donde va a comenzar esa nueva era. De hecho, hay mensajes muy, muy detallados y especiales sobre eso, Johanna. Interesante esto que nos mencionas, porque nos damos cuenta desde hace cuánto tiempo, Mariel, pues pareciera que esto se viene presentando y que no nos damos cuenta realmente de toda la importancia que tiene pues todo este asunto. Aparte es muy interesante porque justamente Parravicini habla de esta cruz que es similar a la de Bizancio sin serlo, y justamente habla de un cambio de civilización, como en su época fue con la caída de Constantinopla, el imperio bizantino en Oriente. Entonces, ¿qué dicen estos guías? Dicen que finalmente esto es lo que va a ser, pero Parravicini nos dice en otros de los mensajes que posiblemente mucha gente viva esta tercera guerra mundial que se está desarrollando en este momento, que recordemos es una guerra económica, una guerra donde las grandes potencias
desenvuelven su juego para tratar de controlar a la humanidad. Y de hecho esto no es muy fácil en los tiempos actuales, donde todos tenemos este famoso chip que decían que iban a colocarnos en las manos. ¿Recuerdas, Johanna? Sí, Y en realidad lo tenemos al chip, pero lo tenemos en los celulares. Los exactamente. celulares a partir de ahí saben absolutamente todo de nosotros y es muy fácil saber quién somos, qué tenemos, qué hacemos y así nos controlan, ¿verdad? Entonces estas grandes potencias están en este momento debatiéndose y por eso nuestros guías nos quieren que estemos alerta. Por eso nuestra madre quiere que nos entreguemos a ella porque es la única forma de protegernos. Porque en estos grandes cambios que estamos viviendo, no solamente va a estar en peligro nuestra vida actual, nuestra forma de vivir, sino también corre riesgo nuestra alma. Y nuestra madre quiere proteger el alma. Entonces, por eso va a surgir esta nueva cruz. Esta nueva cruz es el símbolo del equilibrio, pero sobre todo va a ser el símbolo de esta nueva era que va a estar dirigida, en este caso, por esta segunda venida del Cristo, de esta conciencia del Hijo del Hombre, donde Paravicini habla precisamente de él. Él no dice que la segunda venida es el Jesús que vuelve, pero este Jesús no es el mismo Jesús de la historia, es una nueva venida. Y esta nueva venida de la conciencia del Hijo del Hombre es un contacto extraterrestre. De eso tenemos que saber que esto es así. Claro, exacto. Tiene muchas implicancias todo esto, ¿no? Así tal cual como lo explicas, nos damos cuenta que habla mucho de los tiempos que estamos viviendo. O sea, no somos ajenos a ellos, Mariel. Sí, Johanna, por eso traje estas psicografías. Me pareció que era el momento de presentarlas de esta manera para que nos demos cuenta que estamos en el momento de los cumplimientos y que esto no se va a detener, que va a ser un proceso como un efecto de dominó, que todos los integrantes de y los que están motivando el cambio para beneficio propio están actuando en este momento y que lamentablemente nosotros mismos incluso estamos en contra de nosotros mismos, no sabemos actuar, ya hemos perdido la noción de la conexión con la vida. Y de hecho, hay un mensaje muy especial que nos dan nuestros guías, que nos dicen, es lamentable que en este momento todos nosotros estemos trabajando y necesitando el día a día, el bienestar para saber cómo subsistimos. No deberíamos de estar en estas condiciones. Algo hemos hecho mal para estar como estamos. En este momento todos nosotros deberíamos estar muy atentos a esa luz desde el centro de la fuente del universo que está llegando porque viene justamente a pedido de los seres humanos, a pedido de todas aquellas oraciones que se han elevado pidiendo este gran cambio, pero real, un cambio profundo y de contacto con la verdadera esencia de lo que somos hijos divinos, seres de luz. Entonces estamos muy distraídos y todas estas cuestiones que van a suceder, algunos van a recapacitar, pero como está escrito, muchos van incluso a alejarse más de Dios, o se va a perder mucho la fe. Eso es lo que hay que prevenir, porque en realidad somos una red de luz y nosotros perdemos lo poco que tenemos, que es la esperanza y la fe y el sentir que hay una trascendencia real para la humanidad. Hemos perdido, vamos a perder todo. De hecho, hay algo muy particular que quiero comentar. Ok, perfecto. Te seguimos escuchando aquí atentamente. Bueno, hasta aquí llegamos con esa parte de lo que nosotros queríamos comentar sobre el proceso en sí, donde se puede ver muy bien, no solamente en los mensajes marianos, en este mensaje específico de estos monjes, donde en este momento incluso pueden estar escuchándonos de lo que estamos compartiendo, donde lo que ellos anuncian es el próximo paso hacia este dominio mundial,
donde el dolor va a ser grande, donde hay muchos eventos que habla Fátima justamente en sus manifestaciones, se pueden llegar a dar. ¿Y por qué digo se pueden llegar a dar? Porque siempre estamos a tiempo de que no suceda, por eso se pide que el ser humano eleve su mirada hacia el cielo, que hable con nuestro Padre, o sea, hablemos todos con nuestro Padre, para pedirle que no se olvide de nosotros, que somos sus hijos y que queremos esta reconciliación con lo divino. Esa es la meta. Si nosotros observamos bien y leemos en sí las profecías marianas y sobre todo la de Fátima y la de Garabandal, Garabandal es un lugar donde se va a dar yo siento que se va a dar esa manifestación indeleble que va a quedar ahí hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, si nosotros leemos bien esas profecías, nos vamos a dar cuenta que nuestra madre nos quiere guiar para que podamos hacer este proceso de llegada a esa nueva era de paz. Ella quiere proteger ese camino, ella está luchando por sus hijos. De hecho, en Garabandal sucede algo muy especial. Garabandal está asignado por la advocación de la Virgen del Carmen, que está sin velo. Ella ahí manifiesta las cosas venideras sin miramientos, con total apertura hacia el corazón humano, para que nosotros podamos entender de que esto es real, de que en realidad la dimensión cósmica se está manifestando aquí ahora en la Tierra y nosotros no lo podemos ver. Esto es así, es muy triste, es muy doloroso y esto, bueno, si bien tiene una connotación negativa, vamos a enfocarnos ahora en la luz. Johanan, ¿qué te parece? Perfecto. Muy interesante eso. Así que aquí, antes de que continúes, nada más para que le quede claro a la gente que apenas está llegando, estamos conversando con Mariel Romero. Ella es de Buenos Aires, Argentina, y desde aquella parte del mundo estamos en contacto en estos momentos. Estamos en vivo, jóvenes ilustres. Son las 8 de la noche, tiempo del centro de México. Adelante, Mariel, te seguimos aquí escuchando. Así es. Y nuestro Padre va a traernos algo muy especial de manos de nuestra Madre, que muchos lo conocen como María, otros le dirán la Pachamama, Gaia, el espíritu de la tierra, el gran espíritu. También a través de sus hijos. Hay un mensaje de Parravicini donde justamente habla que la humanidad se va a dar cuenta de que la muerte no existe. Todo este proceso nos va a demostrar que no hay un límite para la vida, de que todo no se termina en el momento de dejar nuestro cuerpo físico y el ser humano se va a animar y se va a entregar de pleno a esta gran transformación. Porque Él, Dios, nuestro Padre, la conciencia cósmica, la conciencia suprema, el nombre que le queremos poner, va a actuar directamente en este tiempo, está actuando directamente, porque no va a permitir que el ser humano continúe con sus proyectos nefastos, sino que él va a tomar el mando y va a asumir que es un padre protector, que es un padre misericordioso y va a comenzar a activar a los seres humanos a través de nuestro astrosol, que no solamente nos da la vida, sino que con este proceso de transformación que también está sufriendo, va a activar nuestra conciencia del ser. Y la conciencia del ser no es una conciencia psicológica, no es una conciencia cotidiana, la conciencia del ser es una conciencia multidimensional. Llega a la Tierra por fin la cuarta dimensión. Mucho se ha hablado sobre esto, Johanan. Mucho se ha hablado sobre que nosotros en realidad vamos a ir a quinta, que nosotros en realidad esto es una ilusión, que vamos a salir todos de aquí. No, en realidad el universo no regará nada. Cada uno tiene que estar preparado. Muchos de nosotros han llegado
a esta, la última encarnación de vida, otros les queda 1 o 2 vidas en este sistema de evolución de conciencia. O sea, no nos queda nada. Apenas estamos siendo conscientes de todo este proceso y necesitamos asumir que ya hemos transitado cientos y cientos de vidas y que deberíamos estar preparados. Muchos aún no lo están, muchos que me refiero a así está escrito, ¿verdad? A una cuarta parte de la humanidad va a llegar a la cuarta dimensión y va a vivir esto desdoblado. Vamos a vivir con conciencia de nuestro cuerpo de cuarta dimensión. Y es ahí, recién entonces, que luego con este proceso de transformación, de sufrimiento, de pérdida también, de desapego de lo material y de lo humano, con este desdoblamiento, con este acceso a la cuarta dimensión, van a empezar entonces sí los contactos masivos. Los seres de otros planetas llegan a este mundo porque Gaia sí lo pide, porque Gaia es parte del proceso, porque Gaia es la parte fundamental de la transformación planetaria. Y ellos van a ser los encargados de gestar la nueva civilización, de ayudar a ese remanente que quede para que comience de nuevo, asistirnos y consolarnos porque vamos a necesitar de esa ayuda. Van a ser activados también los seres santos, por eso Parravicini habla de no solamente el nuevo hombre, sino que primero los santos de la Cruz Orlada, los templarios de la Cruz Orlada, los movimientos de paz real, no es algo ficticio, no es algo que se organiza como una organización social cualquiera, no, ellos van a ser seres iluminados, llegan los seres iluminados a la tierra, no va a haber solamente un Cristo caminando entre nosotros, van a aparecer los Cristos sobre la tierra, van a comenzar a despertar a aquellos que en otros tiempos fueron seguidores de Jesús, apóstoles, grandes profetas, Elías, Enoc, ya están aquí, solamente necesitan esa activación. Y se van a activar, lo van a hacer porque la humanidad lo necesita que sea así y porque los tiempos están indicados. Claro, desde luego. Ahí no hay vuelta de hoja en ese aspecto, Mariel. Con todo esto, desde luego nos debe de quedar claro, Mariel, que pareciera que desde esas otras realidades, por llamarlo de alguna manera, todo, englobarlo, pues nos están mandando esa información, nos están dando esos visos, pero me queda claro que pareciera que conocen perfectamente lo que ocurre en estos momentos con la especie humana. Es decir, no están hablando nada más así al aventón o no están hablando así nada más a ver si pega, ¿no? En realidad estos seres, y fíjate vos que cuando nosotros nos ponemos a pensar en la vida de Parravicini, este ángel que era José de Aragón, un monje, él le proyecta los tiempos futuros hasta el año 3000 y pico, es como que él ve, no solamente que ve todo, sino que tiene una visión particular, una visión no humana, como es el mensaje de las manifestaciones de María. ¿Por qué ellos conocen la historia humana? No solamente porque en su momento han pasado historias similares en sus civilizaciones, sino porque estos seres forman de alguna manera parte de nosotros. Los seres espirituales y guías han nacido a partir de estas humanidades. Entonces tienen un gran lazo de herencia en común. Por eso son llamados ancestros. Los ancestros del pasado, los ancestros de los pueblos originarios, y los ancestros estelares. Que esos ancestros estelares y los ancestros del pasado tienen algo en común. No viven dentro del tiempo. Y esa es la gran clave del conocimiento. Al no vivir dentro del tiempo, la visión de ellos es total, es abarcativa, es integral. Y
Uno tiene que pensar que, bueno, muchos de nosotros está iniciándose en esto de las profecías y ya estamos avanzando y llegando a conclusiones que lo irán demostrando o no el paso de los tiempos, pero que cada uno tiene que comprobárselo a sí mismo. Eso es importante, que no es que tengan que creer en alguien, ni siquiera en nosotros, sino que ustedes tienen que ir a sentir qué es lo que sucede, pero que más allá de eso, el punto focal siempre está en la conciencia humana. Y ellos, como decías vos, ¿por qué conocen tanto de nosotros? En realidad son parte de nosotros y nosotros somos parte de ellos. Y todo está encerrado en el tiempo, Johanna. Cuando comencemos a desdoblarnos, comencemos a comprender las otras dimensiones, entonces ahí vamos a entender realmente la naturaleza humana y del por qué estamos aquí. Los grandes eventos van a sacudirnos mucho en este proceso y van a tener, digamos, una fuerza de despertar también, pero muchos van a sufrir porque nadie quiere las guerras ni la violencia y todo es traumático, pero el ser humano es violento de por sí. Y recordemos que ellos, nuestros guías, nos dicen, observen esto que nosotros estamos diciendo. Estamos planteando que seres espirituales de alto nivel nos están previniendo de lo que va a suceder, pero sobre todo nos dicen, cuiden sus almas, acérquense a nosotros. María dice como madre, entréguense para que pueda proteger sus almas. El peligro más grande es la pérdida de la conciencia. Y eso es lo que se quiere evitar. Si cada uno de nosotros supiera que fuera esta nuestra última encarnación, que no supiéramos, vamos a suponer, ¿no? No supiéramos que la próxima vida, porque de hecho en el universo todo se mueve así, es muy probable que no tengamos la gracia de poder encarnar nuevamente como seres humanos. ¿Qué haríamos? Si nosotros supiéramos que hoy es el último día de nuestra vida, ¿a quién le dedicaríamos nuestro tiempo? ¿Qué cosas haríamos? ¿En qué gastaríamos nuestro tiempo? Nuestros últimos momentos, nuestros últimos años. Entonces necesitamos detenernos, necesitamos recapacitar, necesitamos sentir quiénes somos, necesitamos escuchar nuestro corazón, que desde allí habla nuestra alma, desde allí hablamos a nuestro Padre. ¿Cuántos de nosotros en este momento está cambiando de verdad, saliendo de la frecuencia del caos para empezar a ser dignos hijos de Dios? Entonces, esto lo dejo como reflexión para que, bueno, juntos pensemos en esto. Exactamente. Muy bien. Veo por acá mucho interés de la gente. Mariel, estas profecías, te preguntan, ¿estas profecías fueron dadas por la Virgen de Fátima y también por Parravicini o te preguntan, ¿hay una mezcla entre ambas? No, yo lo que comenté es que fui siguiendo esta transformación a través de estos guías y hablé particularmente de quienes estaban cerca mío y de esta conexión que surge en este momento con el guía de Rodolfo López, que es el puente, donde a partir de ahí se activa todo, porque las manifestaciones aparecen para decirnos, no que la profecía de Fátima se empieza a cumplir. En Fátima nosotros encontramos una gran revelación, pero también hay otros santos, hay otras manifestaciones, hay otros profetas que han dicho lo mismo y que es el mismo mensaje en todos. Nosotros lo que estamos diciendo es que a partir de este momento todas las profecías se empiezan a cumplir. Esto es lo grande del momento. No es ni la profecía mariana ni de Parravicini. A partir de este tiempo de la humanidad, las profecías dadas en todos los tiempos comienzan a cumplirse. Perfecto, muy bien. Ahí está, jóvenes. Tenemos por acá que te preguntan que si ha dado en los últimos días nuevo mensaje la Virgen de Fátima. Te preguntan, Mariel.
Ella quiere que podamos retornar a ella. Ese es el mensaje que lo ha dado siempre y lo sigue repitiendo. Ella quiere que entremos en la frecuencia de amor, que es la frecuencia que va a existir en el nuevo tiempo. Ella quiere que nos preparemos para poder florecer espiritualmente, porque ya vamos a estar acompañados, no solamente acompañados por ella, sino con su hijo. Y que cuando hablo de esto es algo real, no es algo que en lo que tenemos que creer, eso está presente. Nos hemos apagado tanto que no podemos sentir cuál es la verdad, pero ella está esperándonos y ese es el mensaje que se da. También quiero aclarar que lo que recibe este monje en éxtasis reafirma el mensaje de Fátima, reafirma no solamente el comienzo de la guerra, sino el comienzo de las hostilidades luego que el Papa Francisco regrese de uno de sus viajes. Y recordemos que en Fátima habla justamente de que esto mismo iba a suceder, el inicio de las hostilidades al regreso de un viaje del Papa a Rusia, porque Rusia están las profecías. Rusia es una de esas grandes potencias que va a cambiar el mundo, de hecho lo está cambiando, y que lo va a cambiar y que va a accionar de acuerdo también al karma de la historia humana. No nos olvidemos que detrás de esto hay un proceso cósmico. Y yo creo que María está para afirmar ese proceso cósmico, está para decirnos que más allá de las cosas que sucedan, no tenemos que perder la fe, porque ella va a estar siempre con nosotros. Y va a haber momentos donde van a ser desoladores, porque va a haber momentos donde no vamos a tener en dónde apoyarnos y por eso tenemos que apoyarnos en nosotros mismos. Pero me pregunto, si nosotros no sabemos quiénes somos, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿No? Tenemos que empezar. Claro, desde luego. Muy bien, vamos con más de las preguntas de la gente. Te dicen por acá si la gente de Grecia te ha dicho, te ha dado algún mensaje, alguna indicación especial que les haya mencionado la Virgen. Sí, bueno, la utilización de la cruz, eso es que es una protección, no solamente para esta pérdida de fe o el evitar caer, bueno, en este arrastre de violencia que va a surgir que ya está surgiendo en la humanidad. El otro día vos comentabas en la anterior nota, Johanna, que veías que todas las personas estaban muy nerviosas, muy alteradas y como que enseguida explotaba la violencia, ¿no? Exacto, todos, pareciera, perdón, Mariel, pareciera que todos estamos todos contra todos y no le puedes decir nada a nadie porque de repente ya también explotó, saca la pistola, te amenaza o te dispara. Sí, es una consecuencia que se arrastra del año 2020 y que surge de la afectación al sistema nervioso de todas las personas, una afectación real y una afectación psicológica. Por eso uno de los grandes males va a ser los problemas mentales, ¿no? Que está desarrollando esta humanidad. Y que tenemos que ser conscientes. Muchas veces dicen lo negativo, pero si nosotros no sabemos qué es lo que pasa, ¿qué vamos a corregir? Si nosotros simplemente nos elevamos en el amor y en la espiritualidad como una forma de evadirnos, entonces, ¿en qué vamos a crecer? ¿Qué vamos a despertar? Simplemente vamos a seguir durmiendo y bueno, ya está, va a pasar lo que tenga que pasar, pero el propósito final de la toma de conciencia, que es fundamental para el cambio dimensional, no va a estar. Nuevamente se va a perder las oportunidades. Entonces tenemos que acostumbrarnos que dentro de lo malo también está la luz, que todos los días vamos a tener esa luz, que Dios va a estar presente todos los días, en cada momento. Entonces, ese es lo que implica esto de reaccionar. Y las protecciones, la gran cruz, que en realidad
debería ser nuestro corazón y esta conciencia despierta que muchas veces nos falta o nos dormimos, o si en algún momento la tenemos, a veces nos dormimos. Bueno, está acompañada por estos recordatorios físicos, materiales, el rosario, la cruz, que también es una señal no solamente para humanos, sino también para no humanos. Es un recordatorio también para astrales. Es increíble que los seres o hermanos menores, como muchos los llaman, estos astrales de otras dimensiones menores, reconocen el orden, respetan la cruz, que es el símbolo del equilibrio en todos los planos. Entonces es algo muy, muy notable, pero sí, es verdad, María está hablando en sus manifestaciones de la protección de las puertas, de la protección de uno mismo a través de la cruz de San Benito, de las medallas de milagrosas de María, a través del rezo del rosario, que ustedes se ponen a pensar es el recordatorio de la pasión, que va a vivir la humanidad también, no solamente Jesús, y el recordatorio de que nosotros también somos hijos de Dios, ¿no? Son cosas muy, muy especiales. Claro, muy bien. Te pregunta por acá, vamos a ver, jóvenes ilustres, Viviana, ¿cómo distinguir si ese entrega en su alma viene de la madre real o de los oscuros que se hacen pasar por un ser de luz? Te pregunta. Bueno, eso es porque no conoce a la madre. Y eso es porque no se está despierto. Entonces ahí es donde la fe cobra una gran importancia en los fundamentos. Ahí, en esta pregunta, está como bien delimitado no solamente la falta de fe, sino la ceguera de conciencia, ¿no? Que tenemos que evitar eso, justamente. El miedo surge a lo que no conocemos, y es así de simple. Y no tenemos que tener miedo, tenemos que saber quiénes somos, nada más. Perfecto, muy bien. Tenemos por acá que te pregunta Nioca Parra, cuando dices ir a María, ¿es para la humanidad en general, sin importar las creencias de cada quien, religiones, todos? Sí, sí, es general, es la madre cósmica. La madre cósmica no tiene religiones. La madre cósmica es. Algunas religiones se han apropiado de los mensajes con el tiempo, con el objetivo de buscar un poder político y social. Pero la madre cósmica y la conciencia del Hijo del Hombre no tiene religión. Nuestros hermanos estelares no tienen religión. Hablan a la naturaleza divina del ser humano y ese es el foco. Eso es lo primordial. Ok, perfecto. Vamos a ver por acá más de las preguntas. Te dice por acá Nora Orduño, ¿qué pasará con la iglesia o con las religiones en el futuro? Bueno, de eso nosotros hablamos cuando hablamos de Parravicini, pero sí lo voy a sintetizar nuevamente porque justamente las profecías marianas hablan de que esta falta de fe comienza con la gran transformación de la iglesia, como un mensaje para recordarnos que justamente nosotros no tenemos religiones internamente, la naturaleza del ser humano, el ser divino es totalmente libre, pero que esta transformación de la iglesia es en realidad la transformación de todas las estructuras de nuestra civilización actual. Entonces no está exclusivamente hablando de una sola cosa, pero sí está hablando de lo más importante y lo más representativo, no solamente para muchas personas de fe en el mundo, sino también culturalmente a través del desarrollo de las religiones en el mundo. Entonces, es importante notar de cómo es que este mensaje se ancla en esta transformación y hay una respuesta, o sea, se ancla en esta transformación específica de la iglesia porque el movimiento de transformación es a través del movimiento sociopolítico de las grandes potencias. Entonces, esto es así y esto es una gran señal de que hay un tiempo, no solamente humano, sino que es un tiempo divino, superior, de la conciencia suprema,
está actuando a la vez. Eso es lo que tenemos que tomar conciencia. Esto no es solamente una historia humana, es una historia divina a través de un gran drama que es la pasión de la humanidad, que está pronto por redimirse y por acceder a una conciencia y a dimensiones nuevas, justamente. Es algo realmente, bueno, es impensable. Realmente la gran medida de todo lo que sucede no lo podríamos comprender. Perfecto, muy bien. Te dice por acá Katia Larrea, ¿qué nos espera en Sudamérica? Sudamérica es el faro del mundo. Sudamérica, lo habla muy bien Parravicini, se está preparando para poder ser el lugar donde nace el nuevo hombre, donde se manifiesta el nuevo hombre. El nuevo hombre ya está, el nuevo hombre es el niño nuevo que puede hablar de bebé, que puede pararse los 3, 4 meses, que tiene una conciencia superior, una conciencia del bien, una conciencia de Dios, conoce a Dios y habla de Él, enseña a los seres humanos. El niño nuevo ya está. El niño nuevo no se lo saca todavía a la luz, se lo cuida, se lo respeta, está cuidado realmente por los seres divinos. Están cuidando también por sus ángeles. Ese niño nuevo va a seguir evolucionando a medida que nazcan nuevos niños hasta que en determinado momento llega el nuevo hombre con condiciones muy especiales que ya vamos a hablar probablemente en otro momento, porque realmente es impresionante lo que trae este hombre y que va a ser el símbolo de la nueva dimensión. El hombre nuevo que nace en Sudamérica es el ser que han estado esperando durante mucho tiempo otras civilizaciones estelares y por eso ellas están aquí. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Porque no me quiero derivar, pero bueno, ya vamos a hablar de a poco de cada una de ellas. Perfecto, muy bien. Te dice por acá, vamos a ver, Eddie Canales, ¿cuándo sucederán los cambios más fuertes? No, los cambios ya están. Recuerden que siempre les digo que la naturaleza es sabia, va de a poco, pero los cambios negativos están. No sé si han escuchado las noticias, pero en todas las costas de Argentina, desde Mar del Plata hacia el sur, están muriendo los animales y los peces, porque hay un nuevo brote de gripe aviar, una nueva cepa que bueno, no permiten ir a la gente a la playa, que es uno de los elementos en que se hablaba sobre que en esta oportunidad también los animales van a sufrir mucho este proceso. Y las hostilidades a nivel internacional, los manejos políticos, la falta de credibilidad en nuestros gobernantes, la crisis económica en que estamos sumergidos, todo se va a ir escalando cada vez más. Pero nuestros guías nos dicen no se detengan en eso, no digamos todo está mal. Tenemos que enfocarnos en nosotros, porque así como está la oscuridad, también está la luz. Hay muchas personas que quieren el bien y tienen que trabajar más allá de lo que está sucediendo afuera. Quieren y tienen que trabajar en su interior y lo están haciendo. Entonces, veamos también la luz. Sepamos que la transformación llegó. Estamos estudiando y viendo sus consecuencias, sus formas, pero concentrémonos en el bien, en la luz y en el amor, que es lo que nos piden estos seres. Perfecto, muy bien. Te pregunta por acá la Plante, ¿habrá un derrocamiento político? ¿Dónde? Bueno, esto es muy general, ¿no? Pero ya sabiendo que hay un cambio sociopolítico muy grande, todo se puede dar, ¿no? Eso no lo sabemos. Exactamente. Ahora, Mariel, con toda esta información que estás manejando, le estás dando seguimiento, con todo lo que estás estudiando y recibiendo de información, ¿pudiéramos considerar que viene algo más fuerte, a lo mejor algo catastrófico, un cambio así
sin precedentes en la historia de la humanidad? El cambio de la humanidad es inminente, pero el proceso que se va a dar a través de este cambio se va a desarrollar a través de varios eventos. Volvemos al principio. Tenemos que recordar que esto tiene como objetivo el despertar de conciencia. El cambio, el despertar de conciencia es el cambio real del ser humano, no de palabra. Hay algo que va a conmover a la humanidad a través de varios eventos, donde el ser humano va a tener una parte importante en este proceso. Hay eventos de orden planetario, como es este corrimiento del eje, que puede llegar a tener un movimiento de un sismo de grandes proporciones, aunque si nosotros decimos que toda nuestra Tierra se mueve, no va a ser un sismo común, no va a ser un terremoto común. Todo nuestro planeta va a vibrar. Pero en los peores momentos, recuerden esto, que en los peores momentos que la humanidad va a pasar, mayor va a ser la luz, porque esto es el sostén. Y la luz va a ser tan grande que los seres humanos van a entrar en éxtasis de amor, van a ser iniciados sin que nadie los inicie espiritualmente, van a empezar a ver a sus seres queridos, sus ángeles, van a experimentar el amor divino en su máxima exponencia, para contrarrestar todo esto que se va a ver o que va a vivir o va a transitar la humanidad. Entonces, no va a ser un solo evento, eso no va a ser así, porque la naturaleza no es así. Que el ser humano está trabajando para poder hacerlo, bueno, sí. Que está desarrollando planes para poder hacerlo, sí. Pero no sabemos si lo va a lograr, porque tenemos el ejército de luz, que es el que y el que está trabajando para poder, bueno, tener esa fuerza positiva, ¿no? De tener todo lo que es violencia. Y estamos nosotros, Johanan, porque nosotros también somos creadores. Entonces necesitamos poner esa energía. Yo no creo que los mensajes se den solamente para que ponernos al orden de las noticias, no. Los mensajes se están dando para que nos activemos, para que hagamos el cambio, para que tomemos conciencia de que esto no es un juego y que en este momento esto es realidad. No importa cuánto tiempo lleve a la humanidad a hacer el cambio y llegar a ese milenio de luz, no importa cuánto tengamos que atravesar, no importa si estamos aquí o no, porque si estamos en otra dimensión también lo vamos a vivir, porque somos parte de la misma realidad. O sea, seres humanos y ángeles convivimos en el mismo universo, aunque en distintas frecuencias. Entonces, en algún momento hemos vivido cosas similares, las cosas se están volviendo a repetir y bueno, es el equilibrio del karma y del dharma. Elijamos hacer el bien ante todo, elijamos conocernos, elijamos hablar desde el corazón, elijamos la vida sobre todo, elijamos seguir adelante. No hay vuelta de hoja y ya no nos podemos detener, Mariel, ya no podemos. Tenemos que seguir avanzando como tú bien lo mencionas, pero yo creo que si hacemos caso a esa información que nos llega, pudiera ser y servirnos para utilizarlos como una recomendación y saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer o hacia dónde tenemos que movernos. Sí, Johanna, yo creo que el despertar de conciencia es a veces tan difícil de comprender para muchos, pero yo sé que muchos de los amigos que me están escuchando han tenido experiencias de despertar, han tenido experiencias, el poder ver justamente un ovni o un WAP, como se llama ahora, es decir y tomar conciencia de que existe otra realidad que está tocándonos, que nos está llamando, que está llamándonos la atención. Hay cosas verdaderas, como me ha pasado en primera instancia y hace mucho tiempo atrás, experiencias directas que realmente te cambian la vida, te cambian la visión. Solamente cuando una persona tiene una experiencia verdadera de contacto, ya sea con Dios, con otras dimensiones, los ángeles, lo que sea,
una experiencia real, es ahí donde nuestra vida cambia, ya no podemos ser los mismos. Eso es el despertar de conciencia, no es el decir cambio y no cambiar, no es voy a cambiar mañana, no es eso. Nosotros, previos al cambio de conciencia, tenemos la fe ante todo, tenemos el darnos cuenta que estamos equivocados, de que no sabemos un montón de cosas ni siquiera sobre nosotros mismos y que tenemos que conocernos. Nuestra función, Johanna, como el de muchas personas, es acercar esa luz, es acompañar a quienes tienen que cambiar. Por eso estamos realizando junto con Rodolfo López este seminario que no empieza hace 10 días atrás, hace toda una vida que estamos trabajando en ayudar a la gente a despertar conciencia. Y me gustaría invitarlos a todos para que puedan participar, para que puedan saber de qué se trata. Bueno, es sincronicidad del universo, que trabajamos desde el corazón y los mensajes hablan justamente de eso. La nueva era comienza con amor, con fe y luz. Todo esto se desarrolla en nuestro interior. Perfecto, muy bien. ¿Dónde la gente pudiera conectarse contigo para mayor información, de favor? Sí, más directamente a través del WhatsApp, más 54 249 4 28 12 72. Una vez más, de favor. Más 54 249 4 28 12 72. Perfecto. Ahí que soliciten la información. Sí, estamos haciendo este seminario que es un viaje de transformación hacia la paz interior, hacia la paz del corazón, y es un proceso iniciático que en realidad lo vamos a ofrecer para que cada persona aprenda a conocerse y a conocer y aperturar el corazón. De una forma muy sencilla, lo va a poder hacer libremente de forma virtual, con ejercicios diarios, en su vida cotidiana. O sea que son requisitos mínimos los que tiene que contar para poder acercarse. Y bueno, nosotros estamos acompañando con seguridad porque son las prácticas que realizamos. Y Rodolfo López lo que hace es integrar esta metodología especial que ha sido recibida por él a través de estos monjes esicastas que le entregaron a él este conocimiento, especialmente de su gran maestro. Nosotros estuvimos en nuestro canal hablando de él, un monje ermitaño de una comunidad trapense de acá de la provincia de Buenos Aires, Argentina, y que lo inicia a Rodolfo López para que él a su vez acerque este conocimiento a las personas que quieran recibirlo. Así que los esperamos, en ese teléfono le vamos a acercar la información. Bueno, todos son bienvenidos y bueno, esperamos que mucha gente se pueda sumar. Exacto. Ahí lo estamos viendo en el cintillo. Jóvenes, información con Mariel Romero, más 54 249 428 1270 y ¿es 71? 72. 72. 72. Aquí corrijo, ahí está, ahí está. Sí. 11 de septiembre comenzamos con estas prácticas. Nuestro propósito es continuar, es ayudarlos a que puedan sostener cada vez más energía a través de su corazón y profundizar en enseñanzas místicas. A eso apuntamos, la conexión con Dios. Pero el fundamento es el fundamento no se pierde, el fundamento lo tendríamos que tener todos nosotros. Perfecto, muy bien. Pues ahí está. Pues Mariel, ¿con qué te quedas dentro de toda esta información que manejas? Después de haber recibido esta presencia de María sí. En mi hogar, me quedo con el amor, me quedo con la plenitud del ser, me quedo con la realidad de todo, que está más allá de los conflictos humanos, más allá de las carencias, más allá de las enfermedades, del dolor. Somos seres realmente completos. Y esa realidad de plenitud y de conexión con toda la creación es lo que es la experiencia última, ¿no? Que nosotros estamos por vivir en este mundo, incluso encarnados aquí. Una experiencia que realmente es un privilegio poder estar en este tiempo
a pesar del dolor, a pesar de todo, de lo que nos pueda pasar, nuestro Padre nos está mirando, nuestra Madre nos está mirando, nuestros hermanos nos están hablando con amor. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, para mí es una bendición y me gustaría que cada uno pudiera comprenderlo así. Es el tiempo. Siento que lo que está sucediendo, lo que está por suceder en el mundo, en realidad nos está indicando que es el tiempo, Johanna, que no podemos ya dudar y que tenemos que asumir lo que somos. Y eso es lo que en realidad nos va a salvar. Exactamente, sí, sí, ahí no hay vuelta de hoja. Yo creo que todos, esto es una labor de todos, Mariel, no solamente de unas cuantas personas, sino todos tenemos que hacernos responsables de lo que está, de lo que ha pasado, de lo que está ocurriendo y de lo que pudiera ocurrir. Pero si comenzamos a trabajar en el presente, estoy seguro que el futuro va a ser esperanzador y va a ser algo tan tranquilo para nosotros, Mariel. Así es, Johanna. Vos sabés que estos guías dicen que más allá de todo, la realidad nuestra va a ser como nosotros la pensemos y la creemos. Entonces, hay que estar con tranquilidad. Estuve 26 años de mi vida trabajando junto con estos maestros y solicitándoles este permiso de comprender. Siento realmente muchas cosas especiales con lo que vivimos y mucho agradecimiento sobre todo a mis maestros. Pedro Romagnughi en ese momento hablaba de estos tiempos y él dedicó también sus años de su vida y finalmente concluyó que cada uno se dedicara, como decías vos, a sí mismo y a lo que hace, a lo que piensa, a lo que siente, y ese es el gran cambio del mundo. Los mensajes se dan para que no una humanidad cambie en conjunto de una vez, sino para que cada ser humano reflexione y comience el mismo a cambiar. Realmente vale la pena. A veces dejamos de hacer cosas porque sentimos que alrededor todo sigue igual y realmente ellos dieron su vida para mostrarnos de que tenían razón, Johanna. Eran tiempos que nos parecían incansables, hablar de otras dimensiones, pero otras dimensiones conectado a lo físico, eso era muy raro. Hablar de contacto extraterrestre, de que en un momento esto va a ser común para todos, es algo impensado, pero ellos ya lo anunciaron. Estamos a las puertas. Y estar a las puertas significa que está a tu puerta, porque en realidad esto es individual. Entonces, cada uno va a sentir cuál es el momento, así como nos ha tocado a todos estos seres percibirlo, sentirlo y comunicarlo. Cada uno va a tener su momento y ahí no va a estar solo, por supuesto, va a estar con sus guías, va a estar con sus protectores, pero bueno, esperemos que esté también con su corazón abierto y consciente a la vida. Perfecto. Muy bien. Pues nuevamente tu vía de contacto, de favor, Mariel. Sí, Johanna. Más 54 249 4 28 12 72. Perfecto. Ahí lo está mirando en el cintillo. Más información con Mariel, más 54 249 428 12 72. Y aquí abajo en la descripción del video también lo va a mirar usted para que pueda solicitar toda la información referente a este magno evento que está manejando Mariel. Pues ahí está. Pues Mariel, muchas gracias por haber estado aquí esta noche nuevamente con nosotros. Bueno, gracias a vos, Johanna, porque siempre sos tan amable. Bueno, ya es como una amistad que tenemos de poder encontrarnos y compartir, y siempre tan atento, tan respetuoso, igualmente tu gente, que nos acompaña siempre. Así que, bueno, muchísimas gracias para vos. Al contrario, muchas gracias y ahí nos mantenemos en comunicación, Mariel. Saludos a todos ustedes. Un beso. Hasta pronto. Chao. Bye, bye.